shake my fit. What I'm gonna do if I really want to? But you know, baby, break my mind in two. But you have the key, so open my heart, please, my heart, please. Tell me that I'm beautiful till can't apart. Show me your world till I can't get enough. Don't be distracted while our lights so hard. Maybe try to forget. I'm all what you got. I'm all what you got. Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra sesión mensual del mes de septiembre de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión tan importante que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema de la importancia del reconocimiento temprano de las emergencias pediátricas, el cual agradecemos que se hayan conectado, sobre todo a los colegas que trabajan en las urgencias pediátricas, en el área prehospitalaria, y bueno, a todos los colegas que les interese la reanimación pediátrica. Para hablar de este tema, de verdad que es un honor tenerla con nosotros, a la doctora Juliana Esteves Jiménez. La doctora es urgencióloga pediatra, maestra en ciencias, es instructora de reanimación neonatal y reanimación básica y avanzada para la vida pediátrica y es coordinadora de Yolitia, sitio de adiestramiento en reanimación, a la cual agradezco este tiempo que nos otorga para darnos esta sesión. Muchísimas gracias, doctora, y sea bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Betty, por la invitación. Les agradezco mucho su atención y presencia en esta plática. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de la importancia del reconocimiento temprano de las emergencias pediátricas. ¿Por qué es importante la identificación temprana del niño enfermo o gravemente enfermo? Porque tanto en los niños enfermos o que presenten un trauma agudo, es importante identificar anomalías anatómicas o funcionales para estimar la gravedad y determinar con cuánta urgencia se requiere una intervención de emergencia. Esta evaluación física es un proceso clínico. Es un acto clínico visual y auditivo, por lo que no se requieren estudios en ese momento de la primera evaluación del niño, que nos permite identificar anomalías anatómicas y funcionales, estimar la gravedad del niño y determinar la urgencia con la que se debe de atender. Aquel niño que requiere una atención médica de urgencia básicamente tendrá un problema respiratorio, circulatorio o incluso ambos, que de no ser detectados oportunamente y atendidos en forma inmediata, pueden desencadenar irremediablemente en una insuficiencia respiratoria o en un paro cardíaco, como lo vemos aquí en la diapositiva. Ay, creo que vamos a volver a empezar. Porque ya me trabé. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión del mes de septiembre de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. Muchísimas gracias por haberse conectado este día martes a las 6 de la tarde. Tenemos un tema sumamente importante, que es la importancia del reconocimiento temprano de las emergencias pediátricas. Les agradezco a las personas que están sobre todo en áreas pediátricas, como son urgencias pediátricas, y también es de mucho interés para las personas que laboran fuera de los hospitales en el área prehospitalaria. Y bueno, yo creo que para todo el gremio de enfermería es importante, ya que una urgencia o una emergencia se puede presentar en cualquier momento. Para hablarnos de este tema tan interesante y tan importante para nosotros,
Es un honor presentarles a la doctora Juliana Esteves Jiménez. Ella es urgencióloga pediatra, es maestra en ciencias y es instructora en reanimación neonatal y reanimación básica y avanzada para la vida en pediatría. Así como es coordinadora de Yolitia, que es un sitio de adiestramiento en reanimación, a la cual agradezco enormemente haya aceptado esta invitación para darnos esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Juliana Esteves, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la importancia del reconocimiento temprano de las emergencias pediátricas. Y el primer interrogante sería, ¿por qué es importante la identificación temprana del niño enfermo o gravemente enfermo? Pues porque tanto los niños enfermos o que presentan un trauma agudo, es importante identificar anomalías anatómicas o funcionales para estimar la gravedad y determinar con cuánta urgencia se requiere una intervención de emergencia. Esta evaluación es un proceso clínico cuyos principales objetivos son identificar anomalías anatómicas y funcionales, estimar la gravedad del niño y determinar la urgencia con que se debe de atender esta situación. Es un acto clínico visual y auditivo, por lo que no se requieren estudios en ese momento. Aquel niño que requiere una atención médica de urgencia básicamente tendrá un problema respiratorio, circulatorio o incluso ambos, que de no ser detectados oportunamente y atendidos de forma inmediata, desencadenan irremediablemente en una insuficiencia respiratoria o en un paro cardíaco. Como podemos ver en la diapositiva, podemos tener problemas desencadenantes circulatorios, respiratorios, el paro súbito cardíaco por medio de una arritmia, con dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, choque e insuficiencia cardiopulmonar, que todos estos desencadenantes nos pueden llevar a un paro cardíaco. En lactantes y niños, la mayoría de los paros cardíacos son resultados del shock o de una insuficiencia respiratoria progresiva o una combinación de ambas. Con menos frecuencia, los paros cardíacos se presentan sin datos de alarma, como el colapso súbito a partir de una arritmia. Por eso es importante revisar los conceptos que a continuación vamos a ver en esta charla, porque nos van a ayudar a identificar rápidamente estos signos de insuficiencia respiratoria, de choque o insuficiencia circulatoria, y podremos actuar a consecuencia para evitar la progresión del paro cardíaco. Luego entonces, los objetivos de la charla son identificar las características especiales de los niños, evaluar las características específicas pediátricas de la evaluación inicial, distinguir los 3 componentes del triángulo de evaluación pediátrica, integrar los hallazgos para formar una impresión general y definir los conceptos de evaluación primaria y secundaria. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se forma una impresión general o una impresión inicial? ¿Cómo se forma? Pues bueno, esta es una herramienta rápida, sencilla y útil para evaluar a los niños de todas las edades con cualquier grado de lesión o enfermedad que permite integrar las características con las que se forma esta primera impresión general. Desde su presentación en los cursos de apoyo vital pediátrico avanzado, que es el APLS, y la educación pediátrica para el personal a cargo de la atención prehospitalaria, que es otro curso que se llama PEP, el triángulo de evaluación pediátrica se ha convertido en el modelo básico de evaluación en los programas nacionales e internacionales de apoyo vital. Es un instrumento sencillo para empezar la evaluación de un niño, exclusivamente sobre la base de indicios visuales y auditivos. El triángulo de evaluación pediátrica exige escuchar y ver. No requiere de un estetoscopio, un baumanómetro, de un monitor ni un oxímetro. La evaluación se debe llevar a cabo en los primeros 30 a 60 segundos. Es un proceso intuitivo propio del personal de salud capacitado para ello. El triángulo de evaluación pediátrica tiene 3 componentes que en su conjunto reflejan el estado fisiológico global del niño, es decir, su oxigenación, su ventilación, perfusión y la función cerebral. Facilita la evaluación inmediata en situaciones de emergencias que exigen decisiones rápidas con respecto al apoyo vital. Y aquí podemos ver al triángulo de evaluación pediátrica.
que consta de 3 lados: la A de apariencia, la B de respiración y la C de circulación. Y a continuación vamos a hablar del primer lado del triángulo. Este primer lado del triángulo es el elemento más importante para determinar la gravedad de la enfermedad o la lesión. Este lado refleja el estado de oxigenación, ventilación y perfusión cerebral, así como la función del sistema nervioso central. Existen muchas características que contribuyen a definir el aspecto general de un niño. Algunas de las más importantes están resumidas en esta diapositiva con la mnemotecnia tickles, que en inglés significa costillas. Y vamos a ver aquí. Tenemos que tomar en cuenta en los niños la edad y con base a la edad pensar si el comportamiento de ese niño es normal para la edad que el niño tiene. No es lo mismo que nosotros podamos evaluar a un lactante que todavía no tiene un lenguaje adecuado, todavía no habla, solo balbucea, o a un niño ya de 4 años de edad, o incluso a un niño de 12 años de edad. El comportamiento de cada uno de ellos es con base a su edad. Y entonces en la apariencia esta mnemotecnia tickles nos ayuda a saber, uno, el tono muscular del niño, sobre todo en los lactantes, la interacción que tiene con el medio que lo rodea, la interacción que va a tener con los mismos familiares que están con él, con el personal de salud que lo rodea, siendo un lugar probablemente extraño para él. La tercera es la C de consolable, sobre todo en los lactantes. ¿Se consuela con el familiar? ¿Está tranquilo o se encuentra inquieto? La L es de contacto visual. Ese bebé ya hace contacto visual. Si es un niño mayor de 3 meses, ya tiene seguimiento de la mirada. Sigue a las personas que están a su alrededor. El lenguaje, si ya tiene un lenguaje coordinado, sigue indicaciones, contesta preguntas de manera adecuada, o bien solo balbucea, o tiene llanto. ¿Y cómo es ese llanto? Entonces, esta mnemotecnia nos ayuda a saber el estado de perfusión cerebral de este paciente por medio de esta mnemotecnia. El segundo lado tiene que ver con el trabajo respiratorio y los ruidos respiratorios anormales audibles. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos reconocer la dificultad o la insuficiencia respiratoria con solo observar a un niño? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que, si bien es una fotografía, no podemos nosotros identificar ruidos audibles, pero sí podemos ver, si observamos en la región de sus costillas del lado derecho, que se ven que tiene problemas en el trabajo respiratorio. Tiene tiros intercostales. Si ven su tórax, se ve como en tonel, está sobreexpandido. Esos son en parte datos de dificultad respiratoria. Y dentro del trabajo respiratorio, nosotros evaluamos la presencia de datos de dificultad respiratoria y la frecuencia respiratoria, pero solo de manera apreciativa. Es decir, observamos si la frecuencia respiratoria es lenta o es rápida. De los ruidos respiratorios audibles identificamos el ronquido, la voz apagada, alteraciones en la vocalización, quejido, estridor e incluso sibilancias audibles a distancia. Y obviamente los datos ya clínicos físicos que el paciente de manera objetiva también presenta, que son retracciones, aleteo nasal, la posición que puede tener, como por ejemplo en esta fotografía que tiene esa posición de trípode, le llamamos, en la que no puede estar acostado. El tercer eslabón de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica tiene que ver con el estado circulatorio del niño. Y entonces la pregunta es, sin el uso de instrumentos, ¿cómo podemos evaluar el estado circulatorio de un paciente? Bueno, pues este lado del triángulo identifica y determina el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos vitales. Un indicador importante de la circulación del niño es la coloración de la piel. Para mantener el gasto cardíaco, el propio organismo disminuye la irrigación de regiones anatómicas no esenciales como la piel y las mucosas. En consecuencia, los signos visuales de cianosis, palidez y coloración marmórea
son indicadores visuales de hipoperfusión sanguínea. La palidez es el primer signo de hipoperfusión cutánea, pero también puede ser un signo de anemia o hipoxia. La piel marmórea se debe a la constricción de los vasos sanguíneos que la irrigan. La cianosis es un hallazgo tardío de insuficiencia respiratoria o choque, y es muy probable que un niño hipóxico presente además otras alteraciones físicas, como un aspecto anormal y un mayor trabajo respiratorio. La combinación de estos tres componentes del triángulo de evaluación pediátrica puede resolver tres interrogantes fundamentales. Una, ¿cuál es la alteración funcional más probable? Dos, ¿qué tan grave es la enfermedad o trauma del niño? ¿Qué tan urgente es intervenir? ¿Y qué tipo de intervenciones se deberán hacer con el paciente? Aquí, por ejemplo, tenemos en la fila número 1 un triángulo en el cual la apariencia, la respiración y la circulación son normales. Entonces, nuestra impresión inicial será que ese paciente está estable. Ningún lado del triángulo está alterado. Sin embargo, cuando tenemos el primer lado del triángulo alterado, que es la apariencia, podemos nosotros como impresión inicial identificar que hay una disfunción del sistema nervioso central. Si tenemos el lado B del triángulo afectado solamente, la impresión es que hay datos de dificultad o incluso insuficiencia respiratoria. Cuando tenemos dos lados del triángulo afectados, la apariencia y la respiración, tenemos un fallo respiratorio inminente. Si tenemos solamente el lado C de la circulación afectada, podemos nosotros identificar que hay datos de un shock compensado. Si tenemos dos lados del triángulo afectados, la apariencia y la circulación, estamos hablando de la probabilidad de un choque descompensado o hipotensivo. Y si tenemos los tres lados del triángulo afectados, hay un fallo cardiopulmonar importante. Con base a los lados del triángulo afectados, si tenemos dos o más, hay una situación de una emergencia real que tiene que atenderse de manera inmediata en este paciente. Entonces, como podemos ver, la impresión inicial con base al triángulo de evaluación pediátrica nos va a ser muy útil la identificación de la probable causa de la alteración fisiológica de ese paciente. ¿Qué es lo que tenemos que intervenir? Y el momento de la importancia del tiempo que tenemos que intervenir. Y si en algún momento de esta evaluación nosotros identificamos el problema que amenaza la vida del paciente, tenemos que activar el sistema de emergencias mientras iniciamos acciones para la atención del paciente. A partir de la información recopilada en cada evaluación, identificamos el problema del niño por tipo y gravedad. Y en consecuencia, debemos intervenir con acciones adecuadas. Y siempre habrá que repetir esta secuencia, como lo indica la diapositiva. Se trata de un proceso continuo y dinámico. Siempre tenemos que evaluar, identificar cuál es la falla e intervenir para mejorar al paciente y volver a evaluar. Cada acción que nosotros llevamos a cabo, tenemos que volver a evaluarla para identificar si hubo o no una mejoría o tenemos que intervenir en una situación de otro tipo. La segunda parte de la evaluación inicial es un examen físico sistematizado y ordenado de los componentes al explorar físicamente al paciente. Permite establecer una secuencia de intervenciones de apoyo vital ordenadas según las prioridades establecidas con el fin de revertir la insuficiencia orgánica. Ayuda a identificar el tipo y la gravedad del problema del niño. Incluye la valoración de los signos vitales y la saturación de oxígeno. También incluye una prueba rápida de glucosa si es necesaria. Si en algún momento de esta evaluación se identifica un problema que amenaza la vida del niño, hay que comenzar inmediatamente la intervención apropiada.
Una vez resueltos los problemas que amenazan la vida y la evaluación primaria se ha completado, deberá estar un profesional de salud de cuidados avanzados para realizar una evaluación secundaria y solicitar estudios diagnósticos. La evaluación primaria también conlleva una mnemotecnia para la sistematización y el orden de que debemos revisar a ese niño. La A de vía aérea, B de buena ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico, la E del examen sin ropa, y nosotros adicionamos la F de familiares, porque los familiares en este momento nos aportan datos relevantes y al mismo tiempo proporciona un soporte en cuanto al acompañamiento del paciente y da inicio a la evaluación secundaria. En este rubro de la A de vía aérea, identificamos si la vía aérea está permeable, si está libre de secreciones y si es mantenible por sí sola. Por ejemplo, aquí tenemos, es una vía aérea despejada, es porque está abierta y nada la obstruye. Mantenible puede ser que esté obstruida incluso por secreciones o sangre, pero se puede abrir. No mantenible es aquella vía aérea que está obstruida y que el paciente no puede mantener, por lo tanto, necesita un apoyo ventilatorio adicional. Si la vía aérea no es permeable ni mantenible, hay maniobras manuales para su apertura, como son la extensión y la elevación del mentón o bien la tracción de la mandíbula. Este último, sobre todo en los pacientes con trauma craneoencefálico. Si está obstruida por secreciones o sangre, líquidos, la succión puede resultar en una mejoría importante del paciente. Si no es mantenible, si aún con la succión y la elevación y las maniobras manuales de apertura de la vía aérea, esta vía aérea no se puede mantener, entonces tenemos que pensar en técnicas avanzadas para mantener la vía aérea permeable. No es el tema principal de la charla, pero si el paciente requiere oxígeno, tenemos que saber que existen diferentes dispositivos para proporcionar oxígeno o incluso asistir la ventilación del niño. Aquí observamos dispositivos de bajo flujo, como las cánulas nasales y la mascarilla simple, dispositivos de alto flujo, como la mascarilla de no reinhalación con reservorio y el ambú para el paciente que no respira o bien jadea, boquea o tiene una respiración superficial. El paciente que tiene alteraciones del estado mental o estado de choque requerirá un aporte de oxígeno alto, que se la podemos proporcionar con una mascarilla, por ejemplo, de no reinhalación. Y aquí tenemos en las mascarillas de bajo flujo la cánula nasal que nos proporciona un flujo de oxígeno de 1 a 5 litros por minuto, la mascarilla simple de 6 a 10 litros por minuto, la de no reinhalación con reservorio de 10 a 15 litros por minuto y el ambú una FiO2 al 100%. En la buena respiración, también debemos conocer, en la B de respiración, la frecuencia respiratoria con base a la edad del niño. La respiración lenta o rápida es un dato de alerta importante y debemos actuar de manera inmediata. Aquí, si ya monitorizamos obviamente al paciente, podemos ya tener la cuantificación de su frecuencia respiratoria por minuto, que debemos saber con base a la edad del niño cuál es las respiraciones por minuto normales para él. Los ruidos respiratorios, por otro lado, que podemos encontrar desde el triángulo de evaluación pediátrica y en la evaluación primaria a la auscultación, por ejemplo, son los estertores, la disminución o ausencia de ruidos respiratorios, sibilancias y como parte de los ruidos audibles que podemos nosotros también escuchar a distancia, pues el estridor, el quejido expiratorio e incluso las sibilancias audibles a distancia. El estridor nos orienta hacia una obstrucción de la vía aérea superior. Las sibilancias, por ejemplo, nos orienta hacia una obstrucción de la vía aérea inferior, al igual que los estertores. Y nos orientan los estertores hacia una pobre oxigenación, la presencia quizá de una neumonía, de ahogamiento, contusión pulmonar. El quejido expiratorio nos orienta hacia la presencia de líquido, moco o sangre en la vía aérea, la presencia de
o ausencia de los ruidos respiratorios o la disminución, nos van a hablar de una obstrucción de la vía aérea. Aquí es importante señalar que la saturación de oxígeno normal es del 94 al 98%, tanto al aire ambiente como cuando el niño tiene un dispositivo que le proporciona oxígeno o incluso está intubado. La saturación por debajo del 94% es un dato de alarma y gravedad, y ese niño indica que requiere un apoyo ventilatorio adecuado, ya que la hipoxia, recordemos que es la principal causa de paro cardíaco en los niños. En la sede de circulación, nosotros debemos identificar ya signos vitales, como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y obviamente, al monitorizar al niño, estamos obligados a identificar el ritmo cardíaco. Otro de los datos clínicos que también nosotros podemos identificar en la sede de circulación es la calidad del pulso, tanto periféricos como centrales, y el llenado capilar. Y aquí también podemos observar la coloración de la piel y la temperatura de la piel en este momento cuando la tocamos. Y también es importante, porque es un signo vital, que podemos cuantificar mediante un monitor o incluso colocando un oxímetro de pulso la frecuencia cardíaca por edades. Cuando un niño está despierto, cuando un niño está dormido, también la frecuencia cardíaca se puede alterar ante el llanto del niño, o si se siente asustado o está inquieto, y también ante la presencia de dolor y de fiebre. La tensión arterial es esencial para determinar si el estado de choque, si está presente, es compensado o hipotensivo. Aquí en esta gráfica podemos ver cuáles son la presión arterial sistólica mínima con base a la edad. En el recién nacido, de menos de 60 milímetros de mercurio. En los lactantes de 1 a 12 meses, una presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio también es motivo de pensar en hipotensión. En los niños de 1 a 10 años, tenemos una mnemotecnia que podemos utilizar para identificar la presión arterial sistólica mínima en el percentil 5, que es la siguiente. La edad en años por 2 más 70. Por ejemplo, si tenemos un niño de 8 años de edad, 8 por 2, 16, más 70, 86, esa será su presión sistólica mínima. Todo lo que esté por debajo de 86 es hipotensión para un niño de 8 años de edad. Para eso nos sirve esta mnemotecnia, para que rápidamente podamos saber que en niños de 1 a 10 años de edad podemos utilizarla. Y en los niños más de 10 años de edad, una tensión arterial sistólica menor de 90 es hipotensión. Para el manejo del paciente con choque, es importante tener un acceso vascular permeable. Lo ideal es que si tenemos la posibilidad de accesar a una vía periférica, lo conveniente es colocar 2 accesos en el pliegue antecubital con un yelco de adecuado calibre para la edad del paciente, que permita la administración rápida de líquidos. En el caso de los pacientes con riesgo inminente de muerte, estado de choque y paro cardíaco, y que no cuenten con un acceso vascular, la opción más adecuada es el acceso intraóseo. No es motivo de la charla, pero existen diferentes dispositivos para la colocación de un acceso intraóseo, como las agujas manuales y, como en este caso que les presento aquí, el taladro EZ-IO. En la D de déficit neurológico, pues lo evaluamos con la escala de Abdi, que es mucho más sencilla que la escala de Glasgow, más rápida de utilizar, y en ella podemos evaluar si el paciente se encuentra alerta, si responde al estímulo verbal cuando le hablamos, si responde a un estímulo doloroso si se lo realizamos, o si bien está inconsciente. Equivale a una escala de Glasgow pediátrica, pero es mucho más fácil de realizar en un estado de urgencia real. Además
En el déficit neurológico también evaluamos el tamaño de las pupilas, la respuesta a la luz de las pupilas y la glicemia con una prueba de glucosa capilar. La medición de la glicemia siempre va a depender de la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si tenemos a un lactante con un CRUP, una laringotraqueitis, una laringotraqueitis moderada, no vamos a tomarle una glicemia capilar porque implica provocarle un estímulo doloroso al niño y molesto que va a implicar que llore y que entonces tenga más edema y tenga más dificultad respiratoria. A esos niños los dejamos tranquilos, no les tomamos una glicemia capilar. Pero si tenemos a un paciente en un estado de choque, es importante tomar una glicemia capilar. En los neonatos, menos de 45 miligramos por decilitro se considera hipoglicemia y en los lactantes, niños y adolescentes, menos de 60 miligramos por decilitro. En la E de exposición sin ropa, es necesario quitar la ropa al niño para poder evaluar la piel, porque es necesario e importante para identificar manifestaciones clínicas infecciosas como neumococo, la presencia de púrpura o bien afecciones traumáticas. También es necesario e importante revisar espalda y genitales. ¿Por qué es necesaria la exploración física del niño sin ropa? Pues identificar anormalidades anatómicas como fracturas, algunas situaciones de lesiones autoinfligidas o infligidas por terceros, para mantener también un ambiente caliente y minimizar la pérdida de calor y monitorizar, obviamente, la medición de la temperatura es importante. De lo que hemos revisado, nosotros podremos ya identificar algunas condiciones que amenazan la vida del niño con base a la alteración que identificamos y a qué nivel la estamos identificando. Por ejemplo, si estamos nosotros identificando un problema en la vía aérea, es porque puede haber una obstrucción total o grave de la vía aérea que amenaza la vida de ese niño. En la buena respiración, nosotros podemos identificar la presencia de apneas, frecuencias respiratorias lentas, frecuencias respiratorias muy rápidas, esfuerzo respiratorio muy incrementado o inadecuado. En la circulación, ausencia de pulsos palpables, signos de mala perfusión, hipotensión, bradicardia, arritmias. En déficit neurológico, falta de respuesta, disminución del nivel de conciencia. Exposición sin ropa, pues hemorragias, hipotermia importante, petequias, la presencia de púrpura. Todos estos datos son de alerta y son condiciones que están amenazando la vida de ese niño y hay que actuar de manera inmediata. Y bueno, ¿qué problemas respiratorios podemos detectar con el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria? Hay principalmente 4 emergencias respiratorias fundamentales. La obstrucción de la vía aérea superior, como puede ser una laringotraqueitis, la obstrucción de la vía aérea inferior, como puede ser una crisis asmática, una enfermedad de tejido pulmonar, la presencia de una neumonía, un control respiratorio alterado que se puede presentar, por ejemplo, en un estado posictal de ese paciente. ¿Qué problemas circulatorios y de choque podemos detectar? También con el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación primaria, pues emergencias circulatorias, bradicardias, taquicardias, taquiarritmias y el paro cardiopulmonar. En el estado de choque podemos identificar el choque hipovolémico hemorrágico y no hemorrágico, el choque distributivo, como el séptico, por ejemplo, choque cardiogénico y el choque obstructivo. Pero dentro de estos estados de choque hay una clasificación muy importante que nosotros podemos identificar cuando estamos haciendo la evaluación primaria, que es el choque compensado o hipotensivo. ¿De qué depende esta clasificación? De la tensión arterial. Y es muy importante que nosotros tengamos siempre presentes y siempre recordemos que el signo vital que más tardíamente se va a ver alterado es la presión arterial. Pero cuando ya tenemos una presión arterial alterada en un estado de choque ya hipotensivo, es un estado de máxima gravedad, catastrófico, que puede llevar a ese niño
minutos a una insuficiencia cardiopulmonar y a un paro cardíaco. Entonces, la presencia del estado de choque per se es un estado de gravedad. El estado de choque compensado nos está hablando que todavía los mecanismos de compensación fisiológicos están ayudando a mantener estable a ese paciente. Pero cuando ya la hipotensión se presenta, el estado de choque es extremadamente grave y tiene una mayor mortalidad si no intervenimos a tiempo. Y una vez finalizada la evaluación primaria, si el paciente ya lo tenemos y se encuentra estable, se debe continuar con la evaluación secundaria, que consta de 3 puntos importantes. El primero es el sample, que es una mnemotecnia para realizar un interrogatorio sistematizado y ordenado acerca de los antecedentes del niño. Y empezamos con la S de signos y síntomas. ¿Qué signos y síntomas ha presentado y tiene este paciente? Si es alérgico, A de alergias a algún alimento o medicamento. Si toma medicamentos, es en la M de medicamentos. ¿Qué medicamentos toma? ¿Desde cuándo los toma? La P de previa historia clínica, los antecedentes que ese niño pueda tener. La L es último alimento. ¿Qué fue lo último que el niño ingirió? Líquidos, sólidos y a qué hora los ingirió. Y la E, los eventos que sucedieron, que es el padecimiento actual. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento apareció la situación de emergencia en este niño? La repetición de los signos vitales y el examen clínico detallado de cabeza a pies para identificar lesiones o datos importantes en el niño es muy importante y es el punto número 2 de esa evaluación secundaria. Nos permite establecer un diagnóstico clínico y un plan de estudios de laboratorio e imagen que podemos ya nosotros solicitar con base a toda esta exploración física detallada de cabeza a pies que hacemos de niño. Y la medición y repetición de los signos vitales cuando nosotros intervenimos previamente en la evaluación primaria. Todo lo anterior se lleva a cabo de manera exitosa si se cuenta con una dinámica de equipo efectiva, con un enfoque sistematizado que identifique tempranamente los problemas del paciente y sean resueltos de manera oportuna para evitar la progresión a la gravedad y desenlaces no deseados. Para concluir, este enfoque sistemático se debe realizar en todo paciente enfermo pediátrico que acude a solicitar atención médica, como en el paciente hospitalizado también, el cual siempre tendrá el riesgo de progresar hacia un estado de mayor gravedad. Por lo que es necesario que el equipo de salud se encuentre debidamente capacitado en los programas de asistencia pediátrica con aval internacional que cuentan con un sustento científico. Y en resumen, nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando se presenta un paciente a consulta al servicio de urgencias o está hospitalizado? Iniciar el triángulo de evaluación pediátrica para tener una impresión inicial acerca de cómo está ese paciente, seguida de la evaluación primaria con el ABCD. Formar una impresión general para iniciar un manejo. Tratar si identificamos la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria, el choque cuando son reconocidos. Realizar una historia enfocada y un examen físico detallado y ordenado. Y continuar siempre una evaluación sistematizada para seguir identificando e interviniendo de manera eficaz y oportuna. Todo esto nos va a llevar a una mejor atención del paciente pediátrico en cualquier lugar que nos encontremos, en el servicio de urgencias o de hospitalización o incluso de recuperación en quirófano. Es muy importante mantenernos capacitados para poder nosotros asistir
de manera oportuna y eficaz a los pacientes. Pero es fundamental el trabajo y la dinámica de equipo eficaz con un equipo de alto rendimiento en reanimación bien capacitado. Y pues muchas gracias por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Juliana, por su excelente ponencia, excelente plática. Y bueno, usted comenta que la educación para el personal de enfermería es muy importante para el equipo multidisciplinario. Y para tener un buen equipo, pues requerimos de la capacitación. Entonces, quisiera que usted nos comentara sobre los cursos que usted lleva a cabo en este tipo de urgencias o de atención pediátrica. Sí, claro. Pues obviamente la vida del niño empieza desde antes de nacer, ¿verdad? En el periodo perinatal. Entonces, la capacitación del personal de salud debe estar dirigida pensando siempre en ese niño que se está formando en el periodo perinatal, en la capacitación en reanimación neonatal cuando ese bebé nace y está en la sala de labor mediante un parto o una cesárea. Desde ahí tenemos que estar capacitados en la reanimación neonatal para darle al niño en el momento que nace todas las herramientas para que ese niño pueda vivir después y crecer de una manera adecuada y como pues todos los padres quisieran, ¿verdad? Otros de los cursos que nosotros impartimos y que se imparten con aval internacional que el personal de salud puede tomar para capacitarse son los cursos de soporte vital básico, que es el famoso BLS, que es pues un curso muy importante porque nos da las bases de la reanimación cardiopulmonar de calidad. Es lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer. Unas buenas compresiones efectivas, una ventilación adecuada y efectiva para un paciente cuando lo requiera. Desde incluso aprender la desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, la reanimación cardiopulmonar con base a la edad del paciente, ya sean lactantes, niños o adolescentes. Hay otro programa que es para la identificación, la evaluación y el manejo del paciente pediátrico grave, que es el PIRS, que también es un programa muy dirigido a lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, sobre todo en el personal, que tiene a su cargo y que puede tener a su cargo la evaluación de un paciente pediátrico. Y por último, el curso de soporte vital avanzado pediátrico para la vida en pediatría, que está dirigido también a volver a dominar lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, pero ya vemos ahí una evaluación secundaria con estos ejercicios del sample y de la evaluación física detallada del niño. Y obviamente dando importancia al manejo y a la identificación de las arritmias principales que se pueden presentar en pediatría. Todos estos cursos con evidencia científica y aval internacional siempre van a ser un apoyo importante para todo el personal de salud que se debe mantener, uno, capacitado y dos, actualizado, porque es importante pues la actualización médica en todos los sentidos, desde que los estudiantes están pues adentrándose a este maravilloso mundo de la medicina, los médicos residentes, cuando ya somos adscritos, el personal de enfermería, desde también sus inicios en la formación de las estudiantes de enfermería. Todo el personal de salud tenemos que conocer, tenemos que capacitarnos, actualizarnos y dominar todas las destrezas que podemos nosotros hacer para que los niños tengan un buen desenlace o el mejor desenlace esperado. Y por último, pues esta dinámica de equipo eficaz
con equipos de reanimación de alto rendimiento, pues en los hospitales es muy importante porque nos va a ayudar a que ese niño tenga las mejores oportunidades de sobrevivir, las menores secuelas, si es que las llega a tener. Y sobre todo también aprendemos esa parte importante hacia los familiares, el acompañamiento para ayudarles a los familiares a procesar muchas veces incluso la presencia de un duelo. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande en el manejo de los pacientes pediátricos. Pero quienes nos dedicamos a esto y lo hacemos con vocación, sabemos que al final todo lo que hagamos lo vamos a hacer con la convicción de ayudar a ese niño y obviamente a la familia que viene atrás. Y pues muchas gracias por la invitación para estar No, con al contrario, doctora Juliana, muchísimas gracias por esta gran ponencia. Y bueno, los invitamos a todos los compañeros que están conectados, a todos los colegas, para continuar con esta capacitación. Vamos a dejar los teléfonos de la maestra Juliana para que ustedes puedan, si están interesados en estos cursos, pues para que ustedes puedan contactarla y llevar a cabo la inscripción a estos cursos. En verdad, doctora, muchísimas gracias por esta plática y pues gracias a todos ustedes que asistieron a esta sesión y nos estaremos viendo posteriormente. Gracias, doctora Juliana. Muchas Bonita gracias. tarde. Igualmente, buena tarde a todos. Hasta luego.